Matan de las iras en la casa, ¿no? Ah. Ok. Pero no se muere de las iras, no se muere de las iras. Está bien, le voy a hacer caso. Vamos a... pseudocereales y fibra. Ok, vamos a tomar lista, ¿ya? Arce. Presente, profe. Ok, García. Presente, profe. Ya eres desvenido con el chisme, ¿no es cierto? Jarama. ¿Qué Presente, pasó? profe. Uno es leal. Lema. Aníbal. No está. León. Presente, profe. Luna. Presente, profe. Matailo. Presente, profe. Tenesaca. No está Melissa. Y Zavala. Presente, profe. Ok. Bien. Muy bien, chicos. Ok. A ver. Vamos a retroalimentar un poquito para poder continuar con los temas de esta semana. Ya tenemos que terminar hidratos de carbono. ¿Ya? Y con ustedes avanzamos el día lunes hasta clasificación, ¿verdad? Déjenme ver, le voy a revisar yo mismo hasta dónde habíamos avanzado. Vimos el video, ¿verdad? Vemos el video. Revisamos. Ya. Digestión, absorción. Ok, muy bien. Ya. Ok, bien, retroalimentemos un poquito antes de continuar. Ya el día lunes que tuvimos la clase, pues revisamos con ustedes las referencias más importantes sobre carbohidratos, ¿no? Hicimos una clasificación entre hidratos de carbono simples e hidratos de carbono compuestos, ¿verdad? De hecho, hicimos el foro también donde ustedes tenían un grupo de alimentos, ¿no es cierto? Que teníamos que categorizarlas según el origen de este hidrato de carbono. Ya les había mostrado yo, ¿no es cierto?, esta tablita donde teníamos la clasificación de los diferentes grupos de hidratos de carbono, empezando por los polisacáridos que habíamos dicho que eran los hidratos de carbono que están formados por varias moléculas. Estos relacionábamos normalmente con los productos más complejos, ¿no? Los más insípidos, estos productos que van a tener, además de almidón, ¿no es cierto?, toda la estructura e incluso la fibra, ¿no?, que se encuentran en estos productos. Glucógenos, celulosas, encontramos algunas gomas, encontramos algunos mucílagos que de pronto pueden estar como clasificación de los polisacáridos. Lo más importante es que identifiquemos dentro del grupo de los hidratos de carbono cuáles pueden ser considerados polisacáridos por el número de moléculas que estos puedan tener en su composición. Esto va a depender del tipo de estructura, ¿no?, que los componen. Mientras mayor, ¿no es cierto?, estructura, mayor fibra, mayor cáscara o toda esta estructura superficial que tiene el grano, mayor cantidad de polisacáridos vamos a tener. ¿Qué quiere decir? Que estos hidratos de carbono son de lenta absorción, que tardan en descomponerse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que pasar todas estas fases hasta formar moléculas simples, ¿ok? ¿Por qué recomendamos el consumo de los polisacáridos o de los hidratos de carbono complejos? Porque recuerden que estos de aquí van a tardar en descomponerse en el organismo y eso se traduce a energía de buena calidad. Luego teníamos el grupo de los disacáridos, ok, que ya son moléculas un poco más simples, están divididas ya
¿ok? Dentro de esas están la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Y finalmente el grupo de los hidratos de carbono simples, ¿ok? Que considerábamos aquí todos los productos que van a tener en su composición estructuras que ya han sido, ¿no es cierto?, rotas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos moléculas simples de glucosa o de fructosa o de galactosa, ¿no? Dependiendo del tipo de alimento. ¿Qué es lo que sucede con estos hidratos de carbono simple? Que al entrar como moléculas simples, pasan directamente hacia la sangre de forma muy rápida a generar energía. Y habíamos dicho, incluso habíamos hecho una diferenciación entre los monosacáridos, ¿no es cierto?, que están considerados dentro de las calorías vacías. Y también identificábamos algunos hidratos de carbono monosacáridos, como el caso de la fructosa, que se encuentra en frutas, en algunas mieles, ¿ok? De frutas, que la diferencia entre los hidratos de carbono simples, que son solo glucosa, que han tenido procesos de industrialización, que han tenido procesos de cocción, donde ya no tengo ningún valor calórico, ¿no es cierto? La diferencia más importante que estos de aquí, que tienen fructosa, ¿ok? Recomendamos el consumo porque a pesar de ser un hidrato de carbono simple por la fructosa, tienen una carga importante de micronutrientes, minerales, vitaminas, ¿no es cierto? Y cantidad de agua, ¿ok? Entonces, obviamente, si es que yo voy a considerar el grupo de los monosacáridos, tengo que hacer una diferenciación entre los hidratos de carbono simples, que solo me aportan calorías vacías porque han sufrido un proceso tecnológico, ¿no? Industrializado, ¿no es cierto? Y los hidratos de carbono simples, que van a tener un valor nutricional, que aquí podemos categorizar a las frutas y a las mieles, ¿ok? Miel de abeja, tenemos la miel de caña, las mieles de agave, estas que están tan de moda hoy en día, ¿no? Pues la ventaja de estas es su valor nutricional. Pero el hecho de que tengan valor nutricional no los convierte en un hidrato de carbono compuesto. Van a seguir siendo hidratos simples porque van a tener moléculas simples dentro de su composición, ¿ya? Estamos claros con esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Luego habíamos visto el proceso de metabolización, ¿no? De los hidratos de carbono, vimos cómo funciona la hormona de la insulina para procesar o sintetizar toda esta glucosa que está en sangre, ¿no es cierto? Vimos cuál era el valor calórico de los hidratos de carbono, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a revisar, les voy a abrir, a ver, tenemos abierto. Vamos a irnos a el aula virtual. En el aula virtual yo tengo, dentro del tema número 3, que es de hidratos de carbono, hay un documento, el contenido del tema 3, una lectura, en donde vamos a encontrar este momento datos importantes sobre la fibra, ¿ya? La fibra es este componente que se incluye dentro de los hidratos de carbono en su gran mayoría, ¿ok? Y que tiene ventajas en el proceso nutricional, ¿sí? Por sí sola la fibra no me va a aportar valor nutricional, ¿sí? Sino que vamos a ver en qué consiste o qué es la fibra. Ya nos vamos a la página 22, creo que era, déjenme ver. Y le voy a pedir que me ayude con la lectura a Carlos, justo está primerito. ¿Ya? A ver, vamos, Ya. fibra dietética. La fibra dietética es el conjunto de polisacáridos y lignina Lignina. resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas del hombre. Los compuestos mayoritarios son la celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, carragenatos, Alginatos. alginatos y gomas. También podemos incluir otros componentes como las proteínas de la pared celular, los polifenoles de alto peso molecular, las cutinas, etc. Podemos Ya. dividir estos compuestos en dos tipos. Ya, ok. Bien, ¿qué nos dice que es? Si bien por sí sola la fibra no es un nutriente, pero es un conjunto de polisacáridos, ¿ok? Sobre todo los componentes que se encuentran en los hidratos de carbono compuestos, que van a tener celulosas, hemicelulosas, pectinas, ¿ok? Que son las más conocidas dentro del área también de la gastronomía, ¿sí? Entonces, estos componentes que forman la fibra dietética van a ser importantes para cumplir algunas funciones o favorecernos en el proceso digestivo, ¿ya?
Vamos a leer entonces, y ya Carlos nos dijo, ¿no? Que existen dos tipos de fibra. Winston, si nos puedes ayudar, ¿cuáles son estos dos tipos de fibra que encontramos en los alimentos? Encontramos la fibra insoluble y la fibra soluble. Ya. La fibra La fibra insoluble. insoluble que agrupa a los compuestos estructurales de la pared de los vegetales, la celulosa, hemicelulosa, lignina. Ya, su función principal es acortar el tiempo de tránsito intestinal para el estreñimiento. La fibra Favorecer. soluble. Ujú. Ajá, acá está, sí. La fibra soluble que agrupa los componentes celulares no estructurales como son las gomas, mucílagos, pectinas, Pectinas. pectinas, perdón, algunas hemicelulosas. Esta fibra aporta aproximadamente 2 calorías y es utilizada por las células del colon. Ok, ya. Bien, todos los alimentos, estos considerados hidratos de carbono complejos en su mayoría, algunos productos como las frutas, algunos vegetales, hortalizas, tienen alto contenido de fibra, sí, sobre todo en las paredes de los vegetales, o sea, las cáscaras que tienen los vegetales o las frutas, van a tener una carga importante de fibra insoluble, sí. Se acompañan las dos. Cuando yo tengo un alimento con fibra, normalmente tengo presente los dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble, ¿ok? Pero sobre todo en los productos vegetales, en las cáscaras, voy a encontrar yo fibra insoluble. Esta fibra que me va a ayudar en el proceso el proceso en el intestino delgado, ¿no? Cuando se da ya un proceso de digestión. Entonces, ¿qué sucede? Que me ayuda, me favorece mucho, ¿no es cierto?, para evitar el estreñimiento. Ahora, siempre se recomienda que exista un control de consumo de fibra insoluble porque grandes cantidades pueden más bien causar un efecto contrario, ¿ok?, al que favorece inicialmente, ¿no? Entonces, si yo consumo mucha fibra insoluble, en vez de lograr favorecer al estreñimiento, o sea, que no existan, ¿no es cierto?, estos procesos de estreñimiento, que mi digestión pues se realice de forma correcta, entonces yo consumo fibra insoluble. Pero el exceso también puede causar efectos contrarios. Y en el caso de la fibra soluble, hay algunas bibliografías o autores que nos dicen que incluso la fibra sola nos aporta alrededor de 2 calorías por gramo. ¿Ok? Pero realmente yo empezaría a considerar un valor calórico cuando empecemos a consumir más de la recomendación, ¿sí? Mientras tanto, como está incluida dentro de los hidratos de carbono, entonces yo podría considerarla 0 calorías por gramo que se consuma, ¿sí? Ahora, este tipo de fibra que sí se desolubiliza, o sea, que sí se elimina, ¿no es cierto? Me ayuda también, sobre todo, a las células del colon, ¿sí? Entonces, ambas fibras de alguna manera van a cumplir esta función de poder ayudarme en la digestión, ¿ok? Pero siempre tengo que considerar los dos tipos de fibra porque el exceso, sobre todo de la fibra insoluble, puede llegar a causar efectos contrarios, ¿no es cierto?, a los positivos, ¿ya? Propiedades físico-químicas y propiedades fisiológicas de la fibra. A ver, Fabián. Ya, profe. Perdón, bro. Propiedades fisioquímicas, capacidad de Físico-químicas. absorción, capacidad de absorción y retención de agua, capacidad de intercambio iónico, la metabolización de las fibras por las bacterias del intestino grueso, lo que va a favorecer la secreción de sodio y agua, lo que a su vez inhibe la absorción de estos dos tipos de moléculas. Como resultado final, se va a Fluidificar. fluidificar el contexto intestinal, o sea, las Contenido heces. intestinal, las heces, ¿ya? Entonces, algunas de las propiedades que tiene, ¿no? Entonces, al ayudarme en la secreción del sodio y del agua, ¿no? A permitir que el agua también, pues, cumpla su ciclo metabólico. Entonces, en ese momento, la fibra, ¿no?, me va a ayudar, por ejemplo, y sobre todo aquí, el trabajo lo hace la fibra soluble. Me ayuda, ¿no es cierto?, a darle contenido, a darle estructura a las heces, ¿sí? Entonces, de esa manera se da pues una evacuación correcta de todos los residuos alimenticios, ¿no? Gracias a la fibra. Vamos a ver otras propiedades fisiológicas. Si me ayuda Edgar, por favor. Propiedades fisiológicas. El aumento del volumen fecal y aumento del tránsito intestinal se debe fundamentalmente a la hemicelulosa.
se favorece la excreción de los ácidos biliares, principalmente influyen en esto las pectinas y las liginas. Influyen en la absorción de las grasas. Cuando hay mucha fibra se disminuye la absorción de grasa. Esta se arrastra y se excreta en las heces. Otra consecuencia de este es que disminuye el colesterol sérico. Que es el colesterol malo, ¿ok? Ya, retrasa la absorción de hidratos de carbono, glucosa, y por tanto será beneficioso para los diabéticos al disminuir la glucosa, disminuye también la secreción de insulina. Ya, esto es importante también, ¿no? Como sabemos, si la fibra está incluida en los hidratos de carbono compuestos, ¿no es cierto?, en su gran mayoría, ¿qué es lo que va a suceder? Esta va igual a ser un proceso, ¿no es cierto?, positivo, porque va el cuerpo a tener que asimilar, desasimilar, ¿no es cierto? Y en ese proceso lo que está haciendo es favorecer con energía de buena calidad, ¿ok? Bien, disminuye, ¿qué más dice? La absorción de De nitrógeno. de nitrógeno de las proteínas, este efecto no es beneficioso. Disminuye la absorción de algunos minerales, pero como la fibra aporta mayor contenido en minerales, se Se contrarresta. contrarresta el efecto, ¿ya? Algunas aplicaciones dietéticas nos dicen, ahí está, le toca a René. Aplicaciones dietéticas. Estreñimiento, diabetes y obesidad, hiperlipemia, Hiperlipemia, hipertensión y cáncer. ya, hipertensión y cáncer. Ya, la recomendación de consumo de fibra, ¿quién le toca? Está conectando el audio, ¿ver? ¿Quién es? A ver, Aníbal. ¿Cuál es la recomendación de consumo de fibra en el día? Hola, Aníbal. No, a ver, sigamos con Dianita. Esperemos que se pueda conectar el Aníbal. A Ya, ver. profe. Donde dice recomendaciones, Ujú. dice consumo 20 a 30 gramos de fibra al día. Dice en la dieta española se... Ay, aguante. Ah, profe, Lucero, estoy sin lentes, de ahí mismo usted. Te marea. Ando ciega. Ya, a ver, consumo de, espérese entonces. A ver, vamos ahí, ¿estará bien ahí? Ya, la ciega de la Diana. Sí, sí, ahí está bien. Dice A ver. consumo de 20 a 30 gramos de fibra al día. En la dieta española se consume de 18 a 1 gramo al día de No, media. 18.1 gramos al día. Ah, ya, de media. Mientras que en la dieta Mientras que en la mediterránea, dieta mediterránea se consume 35 gramos al día. ya. Esta es la referencia de consumo de fibra que nosotros vamos a tener, ¿no? Esta está expresada en gramos, recuerden, o sea, de toda nuestra dieta, ¿ok? 20 a 30 gramos deben corresponder de fibra, ¿no es cierto?, en el día. Normalmente nosotros tenemos una dieta bastante similar a la dieta española, ¿no? Que hacemos un consumo mayor de hidratos de carbono, entonces estos hidratos de carbono resultan ser simples, por lo tanto no vamos a hacer una ingesta grande, ¿no es cierto?, de fibra. Además que muchas veces incluso pelamos los vegetales, pelamos las frutas, ¿no? Esta es una costumbre bastante arraigada que tenemos nosotros dentro de nuestra sociedad, nuestro sistema de alimentación, entonces vamos a hacer consumo minoritario de fibra. Pero si es que analizamos, por ejemplo, la dieta mediterránea, aquí se llega a consumir incluso hasta 35 gramos de fibra al día, ¿no? Esta dieta que incluye muchísimos productos vegetales, que incorporan también pues algunas carnes blancas, sobre todo aceite de oliva y demás. Y hemos escuchado sobre la dieta mediterránea. Ok, entonces en esta dieta se incorpora mayor cantidad de fibra al día. Entonces vamos viendo cómo se va comportando, ¿no? Siempre, o ya al inicio identificamos que siempre el factor social va a influir muchísimo en el sistema de alimentación, ¿ya? De este 20 al 30% de fibra, siga Dianita, hay que consumir. Ya, dice, hay que consumir 60 y 70% de fibra insoluble y el resto de soluble.
Se deben consumir 5 o más productos derivados de hortalizas, frutas y 6 o más productos derivados de cereales y legumbres al día. Ya, ok. Bien, entonces vemos, ¿no? Que la mayoría de la fibra, incluso en ambos tipos de fibras, vamos a encontrar en productos como hortalizas, frutos, ¿no es cierto? Y productos del grupo de los cereales. Recuerden que estos de aquí tienen que ser granos enteros para poder favorecer el consumo de la fibra, ¿ya? Algunas aplicaciones terapéuticas o, ¿cómo podríamos decir? Podemos llamar esto a funciones importantes que tiene la fibra, ¿ok? Podemos leer, por favor. A ver, vamos con... Ya estamos de nuevo en la segunda vuelta. Ya, Winston, nuevamente. Algunas de las situaciones o las aplicaciones terapéuticas que podemos darle a la fibra. Ya, dice el estreñimiento. Para lo que se recomienda el consumo de fibra dietética insoluble. Diabetes, ya que retrasa la absorción de glucosa, por lo que la necesidad de insulina es Es mucho menor. es mucho menor. Ya. ¿Qué más? En la obesidad. Obesidad. Una dieta rica en fibra dietética aumenta el volumen de la ingesta y disminuye la densidad energética. Además, provoca sensación de saciedad. Dislipemias. Dislipidemias. Perdón. Dislipemias, sí. Dislipemias. La fibra disminuye la absorción de colesterol y grasa en el intestino. Los efectos de metabolismo de la fibra soluble en el colon. La fibra soluble fermenta en el colon y producen ácidos grasos grasas de cadena corta, que aún son susceptibles de producir energía, la cual será utilizada por las bacterias intestinales. Además, estos ácidos grasos de cadena corta pueden ser absorbidos y pasar al torrente sanguíneo. Por ejemplo, el ácido propiónico llega al hígado y actúa sobre la enzima que sintetiza el colesterol, disminuyendo su síntesis. Ya, entonces esto nos ayuda, ¿no? A evitar, por ejemplo, la absorción de colesterol malo, ¿ok? Nos da esa sensación de saciedad y obviamente tarda más tiempo en descomponerse, por lo tanto esto genera energía de mejor calidad. ¿Ya? ¿Qué otra condición puede, pues, ayudarnos la fibra? Tenemos al cáncer, dice. Parece ser que hay más cáncer de colon cuando hay una dieta rica en grasas y proteínas y más pobre en hidratos de carbono y fibra. Cuanto más grasas se ingieren, más probabilidad de que aparezca un cáncer de colon existe, mientras que los carbohidratos y la fibra la disminuyen. Una ingesta de grasa elevada hace que se secreten más ácidos biliares para poder eliminar esa grasa. Estos ácidos biliares pasan a ácidos biliares secundarios, ácido litocólico, que induce la carcinogénesis. Carcinogénesis, ¿no? Y por eso se produce el cáncer, ¿no? Entonces estamos viendo algunos de los efectos positivos que tiene la fibra. Vimos en la recomendación de consumo, la diferencia entre la fibra soluble e insoluble, ¿no es cierto? Y en qué procesos, pues, podemos, ¿no es cierto?, aplicar nosotros la fibra como un aspecto positivo en la fase nutricional. Ya voy a hacer más chiquito todavía. Bien, entonces, yo he planificado, les quiero mostrar aquí, tenemos una tablita, estamos viendo. Sí, pero... Ya. A ver, ¿qué es lo que tengo planificado un poquito para aplicar los conocimientos de hidratos de carbono que ustedes vieron ahora? ¿Ya? Además de la última actividad que tenemos, donde ustedes van a hacer la clasificación en la tablita, creo que ya les mandé esa tarea. Parece que sí les mandé, o no les he mandado. Sí, profe. Sí. Sí les mandé, ¿no? La tarea de clasificación. Sí, profe. Ya está hecha. Perfecto. Entonces hemos hecho clasificación de hidratos simples y compuestos. Hicimos la diferencia, o vimos la diferencia más importante entre los hidratos simples y compuestos, ¿no es cierto? Dentro de los simples también, ¿qué alimentos puedo yo destacar por su contenido nutricional? ¿Ok? Dentro del grupo de los hidratos de carbono, no está de más siempre mencionar a estos llamados pseudocereales y que son considerados hoy en día como alimentos o como superalimentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según su densidad van a tener una carga nutricional y calórica referente a hidratos de carbono compuestos
que son de excelente calidad, ¿ya? Entonces, por eso son llamados, todos estos pseudo cereales son llamados superalimentos por tener un valor nutricional mucho mayor que el de sus primos los cereales. ¿Por qué es llamado pseudo cereal? A ver, googleemos un poquito, consultemos un poquito. A ver, 2 minutos para que leamos. Ok, Fabián. A ver si nos puede compartir qué significa o qué encontramos sobre los pseudo cereales. Ya, profe. Bueno, solo dice que tienen propiedades más buenas que de la familia de los cereales y solo tienen una tendencia, dice nada más, profe, ¿Cómo tiene solo una tendencia? así dice esta No página. entiendo. ¿Cómo solo supongo que hay una tendencia hoy en día de utilizar estos productos? Sí, Eso es es. eso, profe. Harina, profe, dice que son semillas que se pueden utilizar, se pueden convertir en harina y Ya. que no tienen gluten. Eso, ¿no es cierto? Es una característica importante de los pseudo cereales, ¿ya? Son llamados pseudo cereales porque la palabra pseudo quiere decir similar o que quiere parecer, ¿no? Entonces, no los categorizamos dentro del grupo de los cereales porque van a tener características diferentes en cuanto a su valor nutricional, ¿ok? A su composición de fibra y de hidratos de carbono compuestos y además de esto, a diferencia pues de los cereales, ¿no es cierto? Que en su mayoría o casi todos los cereales van a tener gluten dentro de su composición, estos no lo tienen, ¿sí? Entonces son opciones perfectas para, por ejemplo, reemplazar hidratos de carbono, ¿no es cierto? Son opciones perfectas para reemplazar, por ejemplo, proteínas, ¿ok? Porque tienen mucha proteína vegetal, son perfectos para utilizarse también como una fuente de ácidos grasos saludables, y no tienen gluten, entonces por eso también son ideales para estas dietas para personas celíacas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día este trigo cerrajeño se está utilizando muchísimo como alternativa dentro de la elaboración de los productos porque no tiene gluten, pero tiene otras proteínas que igual favorecen en la elaboración de productos como el pan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sabemos nosotros, ¿no? que el trigo sobre todo es uno de los cereales más importantes dentro de la gastronomía, dentro de la panadería, todo pastelería. ¿Por qué? Porque obviamente las características que tiene, ¿no? El momento de formar el pan, de formar bizcochos, pues es irreemplazable, ¿no? Pero nosotros podemos buscar alternativas que tengan la excelente calidad, al igual que los productos que obtengo del trigo, pero sin la cantidad de gluten, ¿no es cierto?, que este tiene y sin estar aportando también calorías vacías por los procesos de refinamiento, ¿no? Creo que uno de los Profe, productos más famosos, diga Edgar. ese trigo que está ahí es diferente al trigo normal, el sarraceno. Sí, 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 es un poco más seco, ¿sí? Y no tiene gluten. Esa es la ventaja de este trigo. ¿Y si venden ese aquí, profe? Sí, señor. Este trigo ustedes lo pueden encontrar sin problema en el Coral Río. Yo ahí lo compro. Disculpe, el sagú no es en bolitas. El sagú, sí, el sagú que tenemos aquí, que podemos ver aquí, también es considerado un pseudo cereal. Estas son estas famosas perlas de tapioca, ¿ok?
que tienen muchos mucílagos, que tienen muchas pectinas también y que eso favorece la formación de geles. Ya cuando ustedes han tomado una colada de sagú, ¿no es cierto? Creo que todos hemos tomado en algún momento una Sí. coladita de sagú. Ya, entonces vemos la capacidad que tienen, ¿no? Estas perlitas para poder espesar. Sí, hemos visto. Ya, entonces, este pseudo cereal tiene un valor nutricional importante, va a tener hidratos de carbono compuestos, ¿ok? Y sobre todo podemos recalcar la ausencia de gluten, ¿no es cierto?, en el sagú. Ahora, normalmente esto nosotros hemos aprendido como a comerlo en coladas, ¿no es cierto? Pero hoy en día, dentro del área gastronómica también se está motivando a hacer otro tipo de elaboraciones que incluyan el sagú, pero de pronto con ingredientes diferentes, ¿no? De hecho, se hace el famoso meloso de sagú, que es una preparación similar a la de un risotto, pero utilizando las perlas de sagú cocidas, ¿ya? También utilizan mucho los cocineros las perlas de sagú para saborizarlas dentro de un líquido, o sea, las cocinan dentro de un líquido, saborizan estas perlas y las utilizan como falsos caviares, ¿ya? Entonces, una alternativa también dentro de la cocina que tenemos con este pseudo cereal. La chía hoy en día se utiliza muchísimo por el alto contenido de fibra que tiene, ¿no? Y vemos también que tiene estos componentes de almidones, pectinas, ¿no? Estos mucílagos que van a hacer que esta también tenga ese poder gelificante. Hemos puesto a hidratar una chía, por ejemplo, de un día para otro en un líquido. Se hace como gelatina, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es encapsular todo ese líquido, esa agua, porque tiene este poder, ¿no es cierto?, de almidonar. Entonces, gelifica. Yo puedo hacer un millón de elaboraciones con esto también, porque aparte el sabor de la chía es súper versátil. Ok, no es un sabor que pida dulce o no es un sabor que pida sal, realmente es muy versátil. Yo puedo incorporarle, hoy en día se hacen, por ejemplo, galletas de chía, se hace chía tostada para ensaladas, se utiliza mucho la chía con productos como frutas, ¿no? En el yogur y todo, entonces hay muchas alternativas. Para hacer postres, por ejemplo, por su efecto gelificante, es una excelente opción. Profe, disculpe, Diga. y la chía en sí, así, el granito no es comestible, o solo el agua que sale, o sea, deja de No, enviar. sí lo puedes hacer, pero la recomendación es solamente, a ver, ya hemos hablado de la fibra soluble e insoluble. ¿Qué sucede con la chía cuando no se hidrata antes del consumo? ¿Qué va a pasar? Si yo consumo la chía cruda, sigue un proceso de hidratación anterior, lo que va a pasar es que si es que yo consumo mucha chía en cantidades grandes, no más de la recomendación, ¿qué puede pasar? Que de pronto el momento en el que entra en el tracto digestivo se utilice todos esos líquidos, ¿no? que de los diferentes órganos van produciendo para que se den los procesos de nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a utilizar esos líquidos que tenemos en el interior del intestino y puede provocar más bien efectos contrarios a los que la fibra tiene que hacer, que es ayudarte a llevar los residuos alimenticios, ¿no? Entonces, de pronto puede quedar esto taponando el intestino y puede tener efectos contrarios al de la fibra, ¿no? Entonces, siempre que nosotros vayamos a utilizar chía, preferible hidratarla antes de consumirla, no consumirla cruda, ¿no es cierto?, sino más bien hidratarla antes de consumir. Ahora, obviamente estamos hablando de cantidades grandes, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, un poquito de chía arriba del pan para hornear, esa cantidad de chía no es que te va a causar un problema mayor, ¿no? O sea, estamos hablando de cantidades mayores en consumo de chía, ¿ya? En el caso del amaranto, el amaranto se obtiene de la planta del ataco sangorache. Aquí, por ejemplo, en nuestro medio podemos encontrar dos tipos de amaranto, el amaranto negro y el amaranto blanco, ¿ya? Cualquiera de los dos tiene altísimos valores nutricionales, es un hidrato de carbono que tiene hidratos complejos, ¿no? Entonces podemos consumirla y también lo favorable de este tipo de pseudo cereal es que también su sabor es muy versátil, ¿sí? Entonces lo puedo combinar con productos de sal y dulce, ¿ya? El siguiente que menciono es el arroz salvaje, que en realidad no es un arroz, es una semilla similar que tiene características de forma y de sabor similar al arroz, pero que tiene muchísima fibra, muchísimo hidrato de carbono compuesto. Ustedes lo pueden ver aquí. Es una semilla negra, ¿no? Porque tiene gran cantidad de hidrato de carbono compuesto. No es un arroz, ¿por qué? Porque no va a tener la misma composición que este cereal, ¿ok? Entonces, pero por la forma se ha denominado a este pseudo cereal como arroz salvaje, ¿ya?
Este sí les puedo recomendar utilizarle en productos de sal, porque tiene un sabor un tanto amargo, entonces de pronto en productos dulces no va a tener un realce, ¿no? El producto, entonces, más bien lo podemos utilizar en productos de sal. Cualquiera de estos de aquí podemos incluso obtener nosotros harinas, ¿no? Podemos tener estas harinas que pueden ser utilizadas para reemplazar, ¿no es cierto?, en productos de panificación. Y también he colocado aquí a la polenta y al cuscús, que aunque no son pseudo cereales por sí solos, más bien son derivados de cereales, porque la polenta yo obtengo de un tipo de maíz y el cuscús voy a obtener del trigo, sí, sémola de trigo. Estos de aquí se consideran superalimentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen mucho valor nutricional, ¿ok? Y tiene también hidratos de carbono compuestos, sobre todo el cuscús, ¿ya? Entonces, pueden ser positivos para mi proceso de alimentación. Ya, Profe, recuerden, diga. y con el arroz salvaje, ¿qué más se puede hacer aparte de así Hoy en de... día hacen ensaladas, se puede colocar también luego de cocido, se lo puede como es tostar para que sea crocante. Creo que con ustedes lo utilizamos en una cuando hicimos una de los platos con arroz, parece que sí cocinamos un poco de arroz salvaje, ¿no? No, No, profe. parece que por ahí creo que bueno, sí teníamos en la guía, pero en la clasificación que hicimos de los arroces se mencionaba. Ahora, este pueden encontrarle, por ejemplo, ustedes si quieren conseguirlo en la Casa de las Especies o en el, ¿cómo se llama el otro? Casa de las Especies o, ¿cómo se llama el otro? Que era de la misma señora. Victoria, ya pueden encontrarlo ahí, pueden encontrarlo en el Super Stock, ese que está por allá, por cerca ya de Narancay. Pero en realidad chía, sagú es muy fácil conseguir, el amaranto también es muy fácil, incluso en nuestro medio se produce mucho. Esto es un pseudo cereal muy atractivo en países europeos, por ejemplo, en los Estados Unidos. El trigo serraceño ha ingresado recién a nuestro mercado, tal vez unos 2 años, no tiene más. La polenta, esta la podemos encontrar también como el maíz de chanca, el maíz que le dan a los pollitos. ¿Ok? Que este es un producto que se utiliza mucho dentro de la cocina italiana, ¿ok? Y el cuscús también se utiliza dentro de la cocina del Mediterráneo, también dentro de la cocina de Asia se utiliza muchísimo, o africana se utiliza mucho el cuscús. Ya, de hecho, hay un plato tradicional que es el tabulé, que es un plato asiático. ¿Ok? Entonces, todos estos productos los podemos conseguir en nuestro mercado, ¿ok? No es muy difícil el encontrarlos, los precios tampoco es que son altos. Y lo que yo quiero invitarles a hacer este fin de semana, que vamos a estar encerraditos, ¿ya? Es a que investiguen un poco más sobre los pseudo cereales. Yo aquí no le he incluido a la quinoa. ¿Por qué no le incluí en este cuadro nada más que les estoy explicando? Porque creo que la quinoa de los pseudo cereales es el más común de todos, ¿sí? Entonces, no quisiera que revisen alternativas con la quinoa nada más, sino que traten de incorporar o de buscar, ¿no es cierto?, alternativas gastronómicas atractivas que incluyan uno de estos pseudo cereales, uno o dos, si es que ustedes pudieran incluir más, ¿ok? Y hacer una propuesta, ya una propuesta de un producto que puede ser una guarnición de un plato fuerte, por ejemplo, ya en donde ustedes puedan destacar la importancia de este pseudo cereal, pero elaborar una preparación que sea atractiva en cuanto al sabor, ¿no es cierto? Y en cuanto a sus características de textura, de acompañamiento de un plato, ¿ya? No les voy a subir a que me hagan un informe ahora, ¿ok? Porque más bien quiero darles este fin de semana para que ustedes investiguen un poquito más sobre los pseudo cereales, vean alternativas de recetas interesantes que les llamen la atención, ¿ok? Y donde ustedes puedan destacar el uso de este pseudo cereal. Pueden utilizar cualquiera, no quiero que utilicen la quinoa porque eso digo, es el más común de todos. Traten de buscar alternativas con el resto de los pseudo cereales que les he mostrado. ¿Ya? ¿Alguna duda? Pero ¿Aló? se está diciendo que, perdón, no se activaba mi micrófono. Este,
usted está diciendo que más o menos veamos recetas como innovadoras con este tipo de pseudo cereales. Ajá. Así más o menos, ya. Sí, que ustedes puedan incorporar a un plato, por ejemplo. Ya vimos con ustedes, ¿no es cierto?, algunas guarniciones con cereales incluso y estos otros productos como el cuscús, ¿no?, que trabajamos cuando estábamos en Cocina 1. ¿No es cierto? Que los incorporamos nosotros como guarniciones a los platos, ¿verdad? Como estamos en esta línea, este momento, ¿no? Yo sería de la idea que más bien veamos alternativas de guarniciones para los platos. Eso no quiere decir que si por ahí ustedes encontraron una receta que les llamó mucho la atención, que es una receta dulce o es una receta de un snack saludable, es una receta de X producto, no sé, de un postre, algo, y les llama la atención, o sea, pueden hacerlo. Yo les voy a pedir para de aquí a una semana un informe fotográfico de la elaboración de la receta, ¿ok? Con un pseudo cereal. Les doy el fin de semana que vamos a estar encerraditos, de pronto no tienen estos productos en su casa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir pensando alternativas. Y la próxima semana, de pronto, no son productos caros, ojo, por ahí consiguen incluso si tienen un mercado cerca, pueden encontrar chía, pueden encontrar sagú, sin problema. En las tiendas incluso pueden encontrar sagú. Amaranto también en los mercados hay. De pronto la polenta, el trigo serrajeño, el cuscús, estos sí necesitan comprarlos en supermercados. Como les dije, el trigo yo lo compro siempre. No lo encuentro en los Supermaxis y en los otros supermercados, sino lo encuentro en el Coral, ¿sí? Polenta, igual como dije, la pueden encontrar como polenta mismo en los supermercados, bolsas de algunas marcas, y el cuscús también lo hemos comprado, ¿no? Entonces, de pronto, algunas alternativas que ya hemos utilizado pueden dejarlas de un lado y más bien ir empleando los productos nuevos, ¿no? Que son nuevos para ustedes. De pronto el sagú, ¿no? El amaranto, la chía, el arroz salvaje, o sea, pueden utilizar otra alternativa. Ya, pero buscar una guarnición que les llame la atención o un producto que les llame mucho la atención y que más adelante ustedes me puedan hacer un informe fotográfico, ¿no? De la elaboración de esta preparación en su casa. Ya, productos de panificación, bizcochos, todo esto se puede hacer, ¿sí? Pero sí me gustaría que ustedes hagan alternativas de guarniciones para los platos, que sería mucho mejor. ¿Ok? Ya, profe. Ya. Muy bien. Eso sería, chicos, entonces. Hemos revisado hidratos de carbono, hemos revisado fibra, pseudo cereales, hemos hecho aplicación, ¿no es cierto?, diferenciación entre hidratos simples y compuestos, han visto el valor calórico que tienen los hidratos de carbono, sabemos cuál es la recomendación de consumo, y ya con esto empezamos con el siguiente tema que es proteínas la próxima semana, ¿ya? Y solo va a quedar pendiente esta tarea de aplicación para la siguiente semana. Darles un tiempito para que ustedes vayan organizando, ¿no? O sea, yo sé que vamos a estar con este proceso de confinamiento ahora. La próxima semana tendrán chance de ver, ¿no es cierto?, de pronto los ingredientes y poder hacer ese informe. Entonces les voy a poner para que me suban la próxima semana, ¿ya? Bien. Eso, muchachos, entonces, deseándoles que tengan un bendecido fin de semana. Traten de aprovechar el que vamos a estar encerraditos para igualarse de sus cosas, revisar material, ¿no? Va a ser mucho más provechoso hacer eso. Entonces, nada, desearles un buen fin de semana y nos vemos con ustedes el día lunes. Muchas gracias, chef. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Pase bien, Buen profe, fin de no se semana. andará Lindo equivocando encierro. mucho. Chao. Pase bien, profe.